Ciudad netamente industrial, Lanús creció al ritmo de la expansión de las distintas actividades desarrolladas por el modelo económico impuesto por el Estado Nacional. Cabe destacar que en la actual localidad de Monte Chingolo tuvo asiento en la primera mitad del siglo XIX, en la calle Magdalena al 900, uno de los primeros saladeros, Las Higueritas, de Juan Manuel de Rosas. Hacia fines del siglo XIX, las únicas industrias con cierta mecanización eran los molinos harineros y los saladeros y barracas a orillas del riachuelo. La expansión de la producción se aceleró con la instalación de los frigoríficos, que unida al desarrollo del ferrocarril y la centralización del comercio y el consumo, estimuló la localización de numerosas plantas industriales. Muchas de las nuevas industrias se ubicaron en las inmediaciones de las vías del ferrocarril, o frente a sus estaciones, o a lo largo de los principales ejes de circulación. Durante el siglo XX, las localidades de Gerli, Piñeiro, Valentín Alsina, Villa Diamante, entre otras, concentran importantes establecimientos fabriles. El crecimiento económico de Lanús fue tal que la convirtió en una de las localidades más densamente pobladas del conurbano, logrando su autonomía de Avellaneda en 1944. Fue así como, el 29 de septiembre de ese año, parte de Avellaneda se convirtió en un nuevo partido, bautizado 4 de junio, en homenaje a la revolución que, producida el año anterior, provocó la caída del presidente Ramón Castillo y su reemplazo por un gobierno militar, uno de cuyos integrantes, el general Edelmiro J. Farrell, era oriundo de Lanús y participó en las gestiones para su autonomía. Actualmente nuestro partido cuenta con una población de 450.000 habitantes y se ubica como el sexto más importante del Gran Buenos Aires en esta magnitud. Dentro de ese crecimiento económico, la expansión de una empresa nacional creada en 1910 marcó un hito en nuestra industria, llegando a ser la empresa más importante en Sudamérica en la fabricación de electrodomésticos. Nos referimos a Siam Di Tela. A pesar de su importancia, la Siam terminó cerrando sus puertas por quiebra en los años del auge privatizador y del libre cambio. A partir de 1976, la política económica de Martínez de Hoz inaugura, con la implantación de un modelo neoliberal, una etapa cuyas consecuencias en la industria continuamos viviendo hoy. Aquí hubo una Argentina agraria que va desde 1880
hasta 1945. Esta Argentina agraria fue la que creó el país en la etapa siguiente a la de la organización nacional y se basó en la incorporación al mercado internacional a través de Gran Bretaña, en la inmigración masiva, en la educación primaria masiva, en la edificación de una infraestructura de ferrocarriles y puertos que incorporó a la Argentina al mercado mundial. Esa fue la Argentina agraria, 1880-1945. La empresa Siam, sección industrial Amasadoras Mecánicas, se creó en 1910 como una sociedad entre el ingeniero Torcuato Di Tella y el mecánico Guido Allegrucci, con el objetivo de fabricar máquinas amasadoras de pan superiores a las importadas. Su crecimiento en la década de 1920 estuvo ligado fundamentalmente con la producción no solamente de maquinarias de panaderías, sino también con la elaboración y ventas de surtidores de nafta, tanques y otros equipos para estaciones de servicio. La fabricación de surtidores se hizo posible mediante un acuerdo con una empresa estadounidense. Siam armaba los surtidores y fabricaba el mayor porcentaje posible de partes componentes. Un contrato con Yacimientos Petrolíferos Fiscales, firmado en 1926, implicó la entrega regular de más de 200 surtidores por mes. Sin dudas, esta actividad de proveedor del Estado significó un gran impulso para los negocios de Di Tella. Hacia fines de los años 20, los pedidos y encargos realizados a la empresa por sus proveedores superaban su capacidad de producción. En 1928 comenzó la construcción de la fábrica en Avellaneda. Por esta época, Di Tella también realizó inversiones en el exterior. En San Pablo estableció importantes fábricas. Lo mismo realizó en Santiago de Chile y Montevideo. En Londres instaló una subsidiaria destinada a compras, al mismo tiempo que el propio Torcuato Di Tella viajaba a Estados Unidos para estudiar los nuevos métodos de producción y venta empresariales. Di Tella hijo recuerda los inicios de la empresa familiar. El primer recuerdo que tengo es horroroso, porque mi papá nos llevaba a mí y a mi hermano acá los domingos. A la mañana tenía que visitar la fábrica, el taller como lo llamamos. Estoy hablando del año 37, 38, ¿no? Yo tenía 7, 8 años y veníamos con el chofer, que era como un tío para nosotros, que desde que nacimos estaba como chofer. Y mi padre enseguida se veía con los ejecutivos principales, iba a las oficinas, nosotros íbamos dando vueltas por la fábrica con este chofer tío. Y entonces había siempre algún obrero haciendo horas extra, cosas así, se conversaba, se veía. Entonces yo me sentía muy anonadado por una cosa de este tipo. Y como yo ya sabía que, bueno, a la larga la idea es que yo era el hijo mayor, entonces yo tendría a la larga que manejar esto, y decía, no, yo soy totalmente incapaz de manejar esto, cosa que efectivamente es cierto, porque por eso que yo me abrí del asunto. Bueno, ese es mi primer recuerdo. En nuestro país, la empresa Siam Di Tella fue una de las precursoras dentro de las llamadas nuevas industrias. En las décadas del 30 y 40, Siam era un emporio fabril con más de 30.000 obreros y una oferta diversificada de productos. Este proceso recibió particular estímulo con el ascenso al poder de Juan Domingo Perón en 1946. La industria local suministró no solo mercaderías básicas de consumo, como alimentos, textiles y muebles, sino también la mayor parte de los productos eléctricos y metalúrgicos necesarios para la industria misma. Hacia 1930 ya la industria argentina comienza a desarrollarse, a tomar auge, y se acrecienta esto con el proceso de sustitución de importaciones provocado por la Segunda Guerra Mundial. Y en 1945 se produce el cambio de modelo. La Argentina agraria es reemplazada por la Argentina industrial. La Argentina industrial va desde 1945 hasta 1976. Tomo como fecha 1945 porque ya la hegemonía del sector industrial es clara. Torcuato Di Tella no alcanzó a ver la máxima expansión de su empresa, ya que muere en el año 1948. Su hijo vincula este hecho con su decisión de no seguir con la empresa familiar. Mi padre le dio realmente un disgusto tan grande que yo creo que se murió del disgusto. Lo dijo, a veces piensa la gente que lo digo como broma, pero no, porque realmente creo que se murió del disgusto. Le agarró una depresión, ya andaba un poquito mal de salud, pero él tenía 56 años cuando murió.
En este periodo el mayor crecimiento se alcanzó en la producción de bienes de consumo durables, como por ejemplo las heladeras familiares. Antes del derrocamiento de Juan Domingo Perón, Siam inaugura en 1954 la planta Siambretta S.A., en la cual se produjeron las populares motonetas y motofurgones. El llamado complejo Siam Di Tela Limitada llegó a estar integrado por 24 empresas, más 6 empresas asociadas no consolidadas, 4 de ellas en el exterior y otras 2 asociadas al grupo en el que éste no poseía participación mayoritaria. Hacia fines de la década de 1950, figuraba por el volumen de sus ventas a la cabeza de las 100 mayores firmas industriales latinoamericanas. El arribo de la dictadura militar, autodenominada Revolución Libertadora, cambió de cuajo el marco político y social de la Argentina. La dirigencia de esta empresa pudo notar, ya en los primeros años del gobierno golpista, que el perfil de Siam no era el deseado por las fuerzas económicas que respaldaban al flamante elenco militar. Sin embargo, la firma se repuso y saludó con euforia los nuevos planes de los gobiernos siguientes. En el 55, cuando cayó el peronismo, sí, hubo una intervención, una interdicción de la empresa, porque se le acusaba de que en el fondo el dueño de esto, o parte dueño, era Juan Duarte, o había sido Juan Duarte, o había capitales del gobierno. Y evidentemente la empresa había tenido que tener relaciones de trabajo con la empresa. Mi padre siempre fue bastante opuesto al peronismo, pero él murió en el 48. Y después la gente tenía que sobrevivir y convivir, por supuesto, con el gobierno. Pero después de una intervención de un año, quedó claro que no había nada. Efectivamente no hubo ninguna propiedad por parte ni del gobierno, ni de gente del gobierno. En 1959, durante el gobierno de Frondizi, su integración al régimen de promoción automotriz le permite producir bajo licencia modelos de la British Motors Corporation. Se crea entonces Siam Di Tela Automotores S.A. El auto elegido para iniciar la producción local fue el Austin A60, denominado en Argentina Di Tela 1500. Para la producción se acondicionó un local desocupado que la empresa poseía en la localidad lanucense de Montechingolo. Las obras de acondicionamiento del complejo de 50.000 metros cuadrados se iniciaron a fines de octubre de 1959. Y luego de 156 días de intensa labor, la planta se inaugura el 15 de marzo de 1960. 2 semanas más tarde, el 2 de abril, sale el primer Di Tela 1500. La demanda fue muy importante y en pocos meses, el 2 de septiembre, se produce la unidad número 1000. La demanda creciente llega a 4.000 unidades en el primer año de producción. Al año siguiente las cifras se triplican. Son lanzados nuevos modelos, la pick-up Argenta y la versión rural del Di Tela 1500 denominada Traveler. A fines de 1961, el personal ocupado por la empresa ascendía a las 2.000 personas. Cuando entré a trabajar en Siam, en ese tiempo había nada más que 8.600 personas trabajando ahí. ¿En qué época? En el año 59, más o menos era una ciudad. Para que te das una idea, lo grande que era, había 3 líneas de montaje de heladera. Cada línea medía 100 metros de largo. De cada línea salía una heladera por minuto. ¿Una heladera por minuto? Una heladera por minuto. Pero eso iba a Brasil, a Perú, a Uruguay, a todo Sudamérica. Se hacían las motonetas, era otro tanto igual. ¿La Siambretta? La Siambretta. Para que te des una idea de las motonetas que salían, los camiones que salían de ahí, llevaban 2 pisos de motoneta. Con un ascensor atrás, subían de A4 y las iban a acomodar hasta que llenaban toda la parte de arriba y después la parte de abajo. Para el ferrocarril se hacía todo ahí. Los vagones del ferrocarril, cuando venían a retirar, entraban adentro de la fábrica, la formación del tren, y cargaban todo ahí adentro. Todo se lo llaman del tren. Todo directamente. Otro impacto local de la dinámica de la empresa fue la instalación de escuelas de capacitación técnica que dieron origen a instituciones que hoy siguen funcionando como establecimientos educativos dependientes de la Dirección de Escuelas de la provincia. La Escuela Técnica Torcuato Di Tela es un ejemplo de escuela fábrica que el presidente Ilia inaugura en el año 1964.
La idea de la creación de la escuela Siam Ditela era el propósito un poco es especializar a la gente que trabajaba en la fábrica, porque en Siam llegaron a trabajar casi 5.500 personas por la calle Entre Ríos. Bueno, bajaban por el tranvía y esta calle estaba a las 6 de la mañana llena de personas que iban a trabajar a la empresa. Yo le había dicho que acá empecé en el año 73 y terminé en el 80, yo hice 7 años, 3 de día y 4 de noche porque pude trabajar, y Siam me dio trabajo. O sea, un poco la idea era especializar a la gente, y todas las promociones que me acuerdo, todos iban a trabajar a Siam, no es que iban a trabajar a otro lado, ya uno salía y ya tenía el trabajo ahí en Siam. Una publicidad de la empresa en la década del 60, en su etapa de mayor esplendor, consignaba: Siam nació en la Argentina y sus técnicos hicieron posible el nacimiento de una importante tecnología. Hombres y máquinas trazaron el desarrollo industrial del país. En suelo argentino hay miles de kilómetros de oleoductos, poliductos y gasoductos fabricados por argentinos. Manos argentinas hicieron el mayor transformador de potencia fabricado en el país. En hogares argentinos funcionan eficientemente millones de artefactos diseñados y fabricados en el país. Siam conduce y transforma energía, además produce los artefactos necesarios para su utilización. En 1963, la revista International Management califica a Siam como la primera empresa manufacturera de América Latina. Dice Galeano: hacia 1962, Siam Ditela figuraba entre las 5 empresas industriales más grandes de América Latina. En 1967 ya había sido capturada por el capital imperialista. El ingeniero Ditela refiere a la época de Onganía como la etapa de comienzo de decadencia de la empresa. Ya les digo, no, la decadencia de la empresa Siam como propiedad de la familia nuestra empieza con la dictadura de Onganía, Livingston, Lanusse. En ese periodo llamado Revolución Argentina, que va desde 1966 a 1973, es cuando se da la decadencia. En la revista Primera Plana del 9 de agosto de 1966, en la nota Para salvar un imperio, se expone la situación de la empresa Siam por esos días. En septiembre de 1965, la empresa había vendido Siam Automotores a ICA, Industrias Kaiser Argentina. La falta de cumplimiento de los planes oficiales en las áreas expandidas, la competencia inesperada de una docena de nuevas empresas en el campo automotriz, cuya aparición no estaba prevista al iniciar Siam su instalación, la puso en la dura necesidad de replegarse. Yo tengo ganas de tener una empresa, actividad de manufacturera de autos en el país, a la gente de Siam. Ya hay una que es la ICA norteamericana, que es la Kaiser. Entonces yo voy a querer que haya una europea, la Fiat, y ustedes de acá, y nada más. Pero sí, palabra seguro, palabra de presidente, sí. Al par de años había 23. Claro. Entonces, bueno, yo creo que, y eso fue un error, mismo con 3, tanto la conclusión hubiera sido un gran negocio, y es así como se hizo la industria en Japón, se hizo con 23. El gobierno dice esto y es esto. Acá no. Sin embargo, en nuestra localidad, a partir del análisis de los datos intercensales, surge que, durante el periodo comprendido entre los años 1964 y 1974, la industria creció a una tasa del 7% anual, absorbiendo empleo, aumentando la productividad y los salarios reales. En 1974, durante la tercera presidencia de Perón, el presidente declaró por decreto 1270, un mes antes de morir, a la Siam empresa de interés nacional. En 1976, golpe militar, cambio de modelo. Se acaba la Argentina industrial o la hegemonía de la Argentina industrial y comienza la Argentina rentístico-financiera, que es la que dura hasta hoy. El problema es que a lo que asistimos ahora es a la muerte de ese modelo de Argentina rentístico-financiera. Y este modelo se muere porque no fue capaz ni de implantar un
sistema de acumulación de capital y de desarrollo autosostenido, por una parte, y por otra parte porque fue una catástrofe en cuanto a la distribución de los ingresos. Y modelo que no sirve ni para producir ni para distribuir es un modelo que está condenado. Esta alteración en el patrón de acumulación del capital en la Argentina se encuentra estrechamente relacionado con el principal objetivo estratégico de los militares que usurparon el poder en marzo de 1976 y de las fracciones de clase que estaban detrás de este proyecto: refundar estructuralmente la sociedad argentina, tanto en términos económicos, sociales como políticos, consolidando un nuevo proyecto de dominación. Este objetivo implicaba, en primer lugar, agredir una estructura socioeconómica constituida a lo largo de varios decenios, en el marco de las diferentes etapas por las que había transitado el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. En ella se había conformado una sociedad urbana con una muy compleja articulación de sus sectores sociales. Esta reestructuración tenía que producirse necesariamente a través de una crisis, y los cambios a producir debían volverse irreversibles. El diagnóstico militar enfatizaba la necesidad de erradicar la subversión, y el diagnóstico de los círculos económicos allegados al poder apuntaba a eliminar el protagonismo del sector industrial. La cuna de la subversión era la Argentina popular, cuyos pilares, clase obrera indisciplinada y empresariado industrial ineficiente, debían ser drásticamente redefinidos. Te amenazaban si te veían que vos eras un tipo contestador, si vos a un capitán del ejército le decías: ¿qué hacen ustedes con las armas acá? Esto es una fábrica. Como le dije yo, chao, listo, el tipo me hizo la cruz. Cuando me vino a levantar me conocía por Juan, a mí. No me conocía por el apellido, porque era tan vieja y tan desmemoriada que no se acordaba el apellido. Entonces cuando paró el jeep en la puerta y le preguntaron por Celis, le dijo que ahí no vivía, la vieja. Y los tipos se fueron. Una viejita en la puerta le dice que no, yo no vivo ahí. Se mandaron a la mujer y que está equivocado. No dieron mal el número y se fueron. Y ahí zafé. Pero después, cuando me mudé para donde estoy ahora, tuve 2 años vigilado. 2 años. O sea, esto dio lugar a que se llamara o se pusiera de mote la patria financiera a esta situación, en la cual se encubría todo lo que tuvo de positivo, de permitir revitalizar el sistema financiero para darle los medios a la producción, y se encubría con aquellos que habían procedido mal, que no eran todos, era una parte, y se ponía esta calificación a todo el sistema económico, que era injusto. Esto hizo posible que mucha gente en la Argentina viajara al exterior. Yo he tenido muchas personas que me han parado por la calle diciéndome: le agradezco que me haya dado la posibilidad de poder o tomar mis primeras vacaciones, o cambiar el automóvil, el taxista, o hacer mi viaje al exterior, o un industrial que fue a la feria industrial en tal país, vio los adelantos modernos y luego decidió incorporarlos a su producción. O sea, fue un proceso educativo. La industria localizada en el partido de Lanús no fue ajena a ese proceso de desindustrialización que sufrió el país. Entre los años 1964 y 1994 se observan importantes descensos en lo que refiere a establecimientos productivos y mano de obra industrial. La cantidad de locales industriales censados cayó entre estos años casi un 45%, mientras que los puestos de trabajo cayeron casi un 60%. Nuestra industria electrodoméstica, la primera en América Latina, comenzó a desaparecer. En 5 años, la producción industrial cayó en un 20%, igual que la mano de obra ocupada en la misma. El 20 de octubre de 1980, por decreto 2217, en el marco del programa de privatización previsto por el decreto 1944 del año 79, se aprueba el pliego de bases y condiciones para la venta del paquete accionario de la propiedad del Estado Siam, determinándose su valuación. La crisis desencadenada a partir de 1980 provocó un severo redimensionamiento industrial,
Durante el gobierno de Raúl Alfonsín, la Ciam fue comprada por Aurora, que asociada a la empresa alemana Grundig, se hace cargo de la planta de Piñeiro y comienza a producir su línea de electrodomésticos. Aurora Grundig cierra sus puertas en la década del 90, en un contexto signado por la implementación de diversas políticas de ajuste estructural, de neto corte conservador. En 1997 se forma la Cooperativa Industrial Argentina Metalúrgica Limitada, Julián Moreno. Por decisión de muchos obreros y empleados, se pudo recuperar la planta y comenzar a producir, pero en pequeña escala, gracias al ingenio y esfuerzo de los propios trabajadores y representantes de la UOM. Hoy hay 40 trabajadores, producen solo 100 cocinas por mes y los operarios cobran 50 pesos por semana. El hecho de que en la actualidad la estructura industrial de la Argentina tenga casi el mismo tamaño que hace 30 años y que presente un perfil que denota una importante simplificación productiva y una considerable de sofisticación tecnológica, indica la existencia, como tendencia de largo plazo, de un proceso de profunda involución, que varios estudiosos comparan con economías que han sufrido una guerra o una catástrofe natural, pero que es el resultado directo de las distintas políticas aplicadas en el país por los sucesivos gobiernos desde 1976 en adelante. En Lanús se desarrolló el último acto del Día de la Industria, el 2 de septiembre del 2003, por considerarse nuestra localidad cuna de la industria nacional. Según el orador principal del acto, desde los saladeros de Rosas hasta la fábrica Ciam di Tela, Lanús fue y será protagonista del proceso de industrialización que hoy se intenta resurgir en el país. Sin embargo, no se advierten cambios en la situación actual. El sistema ha multiplicado el hambre y el miedo. La riqueza continuó concentrándose y la pobreza difundiéndose. Así lo reconocen los documentos de los organismos internacionales de crédito, cuyo aséptico lenguaje llama países en vías de desarrollo a nuestras oprimidas comarcas y denomina redistribución regresiva del ingreso al empobrecimiento implacable de la clase trabajadora. El subdesarrollo no es una etapa del desarrollo, es su consecuencia. El subdesarrollo de América Latina proviene del desarrollo ajeno y continúa alimentándolo. Lanús sigue siendo parte de las venas abiertas de América Latina. Sí, a mí me hacen ser más optimista. Me hacen ser más optimistas estos chicos en el país. Bueno.